Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es el hermano Carlos Oliva. Una vez más, haciendo un video nuevamente. Tenía rato de no hacer uno. Y en esta ocasión es el mes de julio, del 5 de julio del 2020. Y quiero compartir con ustedes dos visiones que Dios me ha permitido tener. Y quisiera comenzar con la primera, que fue en el día el mes de junio a 21 de este corriente año del 2020. Y fue un día domingo que fuimos a la iglesia. ah, y pues en base a todas las cosas que el gobierno ha estado imponiendo, de cómo debe uno de tener un distanciamiento social y qué es lo que se debe de hacer y no se debe de hacer en las iglesias. Déjeme decirle de que me sentía un poco molesto, incómodo por todos los protocolos de salud que se estaban imponiendo, pero decidimos hacer lo correcto conforme a las leyes terrenales, hacer el distanciamiento, la línea para poder poder entrar a la iglesia. Nos tomaron la temperatura, nos pusieron un botoncito de seguridad para saber que habíamos pasado por ahí. De ahí se nos dio un papelito y un lápiz para poder escribir nuestros nombres y cuántos íbamos, para poder asegurarse de que no se fuera a pasar de la cantidad de las 100 personas que el gobierno estaba autorizando por las iglesias grandes. Y me sentía incómodo por eso, por la máscara. Y empezó el servicio, empezamos a adorar a Dios, a alabar a Dios, empezaron los cantos. Y cuando estábamos en eso, podía sentir el sofocamiento ah, por la máscara que tenía puesta. Y soy de las personas que me gusta adorar a Dios, abrir mi boca, levantar mis manos. Yo sé que tengo nada más 1 o 2 horas de espacio para adorar a Dios en la iglesia y me gusta aprovecharlo al máximo. Y entonces sentía sofocarme, y en ese momento se nos autorizó que podíamos bajarnos la máscara por lo menos hasta el nivel de la boca, y descubrirnos la nariz por si sentíamos que nos estábamos ahogando. Y entonces fue un poquito mejor, pero aún había incomodidad. Cada vez que abría mi boca, la máscara se me bajaba demasiado y se me metía entre la boca. Y quería alzar mis manos para adorar a Dios, pero con la otra tenía que estar sosteniendo o subiéndola, porque al entonar la alabanza y abrir mis labios, la máscara se me metía dentro de la boca, y pues no podía concentrarme en la adoración hacia Dios porque estaba más concentrado en la máscara que tenía puesto. Y, y entonces batallando con esa inconformidad, Dios puso o trajo a mi corazón el pasaje de Pablo y Silas, como ellos estaban hasta allá en la cárcel, en lo más profundo, hasta lo último, dice la palabra de Dios. Y menciona que ellos estaban en los cepos, y habían de diferente clase en esos tiempos. Yo no sé qué clase de cepo era lo que ellos tenían. Habían unas donde la madera tenía los agujeros donde se metían los pies y ahí se cerraba. Habían otras que se metían los pies y las manos, y habían otras que se metían los pies, las manos y aún la cabeza, para restringir a la persona en sus movilidades. No sé de cuál ellos estaban teniendo en ese tiempo, pero una cosa sí era lo que Dios traía a mi corazón, que a pesar de todo, ellos estaban alabando a Dios, adorando a Dios, dando testimonio. Y entonces Dios puso en mi corazón de que a pesar de todo eso, que la incomodidad que yo estaba teniendo en ese momento, no era comparable con lo que otras personas han sufrido
por causa del Evangelio. Entonces traté de enfocar mi mente hacia Dios, tratar de controlar la mascarilla, tratar de cerrar mis ojos, y puse en mi mente, si me ahogo con la mascarilla por dentro, si me llego hasta tragar la mascarilla, pues eso ya es cuestión de Dios. Entonces empecé a enfocarme en adorar a Dios, tratar de pelear contra mí mismo, pelear contra mis propios cuerpos, contra mis propios deseos, y enfocarme en la alabanza y la adoración. Y de repente empecé a sentir eso lindo, eso hermoso, cuando Dios empieza a tocar la vida de uno. Cuando sientes que tu alabanza está siendo recibida por Dios. Cuando sabes de que a pesar de todo, a pesar de los problemas, te enfocas en alabarle a Él y sientes como la alabanza empieza a llegar al trono de Dios, porque empiezas a sentir eso lindo, eso hermoso, eso sabroso que se siente. Para aquellos que han sentido la presencia de Dios, quizás puedan entenderme. Pero cuando el Espíritu Santo está empezando a llenar la vida de uno, se siente eso sabroso, eso rico. Y entonces seguí cerrando mis ojos y le dije, gracias Dios, porque a pesar de todo, tú estás bendiciéndome, estás recibiendo mi adoración, te estás agradando en la alabanza que estoy entonando para ti. Y cuando estaba en eso lindo, en eso hermoso, sintiendo eso sabroso, Dios abrió nuevamente mi vista espiritual, y entonces pude ver cómo detrás de donde estaban los músicos tocando, habían 3 tronos. 3 tronos hermosos, 3 tronos bellísimos, grandes. Y podía ver la silueta de 2 personas. Veía 3 personas, pero veía silueta de 2 personas a las cuales no les podía ver su rostro, sino que una luz que resplandecía sobre ellos no me permitía verles cómo eran, pero sí podía ver la silueta de ellos sentados en esos tronos. Pero en el tercer trono, ahí sí pude ver y contemplar a la persona que Dios me hace saber y reconocer que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces al poner mis ojos en Él, porque ya lo he visto muchas veces, el Señor se ha mostrado hacia mí en diferentes formas. Y entonces al poderlo ver a Él, yo empecé a gozarme, y yo veía cómo Él se reía, cómo Él se gozaba, cómo Él recibía la alabanza y la adoración. Y cuando estaba en eso hermoso, entonces nuevamente mi vista regresó a lo normal, pero entonces ya todo ese pleito que había dentro de mí, Dios lo cambió. Dios lo cambió en gozo, Dios me lo cambió en algo diferente. Entonces pude entender, Dios hizo entenderle a mi corazón de que a pesar de los problemas que se están enfrentando actualmente, Dios sigue recibiendo la adoración de un pueblo que se esfuerza, de un pueblo que lucha, de un pueblo que a pesar de las restricciones, a pesar de todo lo que se está haciendo y diciendo, uno debe de alabarle, uno debe de servirle. Y entonces al saber pues de que cada vez las restricciones están más y más difíciles, especialmente como el día de hoy, 5 de julio, nos topamos con que ya no se puede cantar en la iglesia. Fuimos al servicio y se nos dio la orden de nada más oír una alabanza y cantarla en el corazón, pero no poder abrir uno sus labios para poder alabar a Dios. Y eso me llenó de mucha tristeza, pero yo sé que la alabanza y la adoración, Dios la escucha. Antes de que una palabra salga o cuando aún está en la mente de nosotros, ya Dios sabe y Dios acepta la adoración de uno. Pero
el día jueves, este pasado jueves, el 2 de julio, el 2 de julio estaba yo durmiendo y me despertaron. Yo abrí mis ojos y entonces pude ver cómo un ángel estaba ahí a la par mía. Y me dijo estas palabras, me dijo, siéntate. Y yo me senté allá a la orilla de la cama y el ángel se sentó también. Me dijo, siéntate aquí conmigo. Y en ese momento se prendió mi teléfono. Y mi teléfono tenía las 4 de la mañana con 26 minutos en ese momento. Y el ángel se sentó a la par mía, vestía, quiero decirle cómo, a veces no he dado tantos detalles, pero en esta ocasión quiero darle esos detalles. El ángel vestía un traje color como peach, pálido. Quizás para algunos es como un colorcito salmón. Y era de un color así, yo lo reconozco, un color peach, palidito pero brillante. Un brillante como el lino, o un brillante como para muchos que conocen de telas, como la popelina. Y tenía unos bordados verde esmeralda y unos bordados de color magenta intenso. Algunos quizás le llamamos como un baby pink o un baby magenta, pero brillante. Y entonces me senté junto al ángel y me hizo una pregunta. Me dijo, ¿te sabes el Salmo 1? Y en ese momento yo le dije, yo creo que sí. Y empecé a recitarlo, pero antiguamente yo me lo sabía bien. El Salmo 91, el Salmo 1, Salmo 23, Salmo 27, el Salmo 121. Muchos de los salmos me los sabía completitos. Y en esta ocasión me pregunta por el Salmo número 1 y yo empecé a tratar de recitarlo. Y conforme lo iba recitando, hubieron espacios en los que yo sabía de que me estaba salteando los versos del Salmo y después estaba regresando a anterior, como que si estuviera diciendo el verso número 1 y de ahí diciendo el verso número 3 y de ahí regresando al verso número 2, de ahí al verso 6 y regresando al 5. Y nomás se me quedó viendo y le dio risa. Se rió y hizo un gesto así agradable de risa. Yo me sentí un poquito avergonzado porque yo sabía en mi corazón que no lo estaba diciendo en el orden cronológico a como está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Y de ahí me preguntó y me dice, ¿te sabes el Salmo 91? Y al igual, yo dije, yo creo que sí. Y me dijo, ¿puedes recitarlo? Y empecé a recitarlo y de la misma manera empecé a saltearme y a regresar los versos. Y yo pienso de que todavía estaba adormitado o simplemente porque a veces se nos olvida recitarlos constantemente. Y me dijo el ángel, apréndetelos porque los vas a necesitar cuando venga el tiempo de la hora de la prueba que está por venir. Y en eso agarró mi mano y me dijo, ven conmigo, te voy a enseñar algo. Me agarró de la mano y en un momento, en cuestión de segundos, estaba fuera de este planeta. Ya en otro video anterior les testifiqué cómo Dios me sacó fuera
del planeta y estaba exactamente en el mismo lugar donde estuve antes, fuera del planeta. Podía ver a todos los millones, billones o trillones de ángeles. No puedo decirles cuántos son en realidad, pero eran por millones o billones. Y en mi video anterior les he testificado que por días y días yo anduve pasando por sobre todos esos ángeles y no más por sobre una sola línea. Y todos ellos estaban cubriendo todo lo que es el planeta Tierra. Y lo cubren como que si fuera una gran corona. Y por cada regimiento o brigada, yo no sé ni cómo llamarle, pero cada uno en diferentes colores de caballos, diferentes colores de uniformes por cada grupo. Pero por billones o trillones. Y todos ellos estaban cantando. Lo que yo siento que ellos estaban haciendo era cantando, no gritando. Pero lo que ellos exclamaban a grande voz, con su mano levantada, ellos gritaban, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y era tan hermoso oír lo que ellos estaban diciendo, todos al unísono, que yo me metí a la alabanza ahí con ellos también a gritar, Cristo vive, y yo empecé a brincar, yo empecé a saltar, a levantar mis manos, gritando al unísono con ellos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y eso era todo, no se decía ninguna palabra más, todos al unísono, por minutos y minutos gritando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y de repente, en medio de entre todos, haga de cuenta si eso era como una corona y el planeta en medio, en lo que era encima de lo que es el planeta, ahí empezó a asomar una luz y esa luz se fue haciendo grande y grande y grande. Y de repente esa luz era tan grande, tan bella, tan hermosa. Y desde esa luz empezó a salir nuestro Señor Jesucristo. El mismo que yo había visto anteriormente sentado en uno de los tronos. El mismo que Dios se ha mostrado a mí anteriormente. Y entonces pido disculpas, amén. El Señor empezó a salir y los ángeles gritando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y yo también gritando de verlo. Es que yo no puedo explicar el gozo, no puedo explicar lo que se siente estar viendo la presencia de Él. Y entonces cuando Él ya estuvo fuera de esa luz, miró para todos lados, vio para donde yo estaba y de repente Él alzó sus manos e hizo un gesto. Hizo una como redondez con sus manos. Entonces cuando Él hizo ese gesto, ese movimiento con sus manos, un grupo de ellos, todos los trompetistas que estaban al frente de todas esas unidades de caballos de todos los colores, todos ellos se movieron al frente. Empezaron a caminar para el frente, dejando a todo el resto de escuadrones atrás, pero todos los que traían sus trompetas se movieron un poquito más para el frente. Y ellos traían sus trompetas puestas, sobrecargadas en sus piernas. Y las agarraron
y las levantaron. Entonces el ángel que estaba conmigo me apretó bien la mano y me dijo, él ya va a dar la orden. Ya va a dar la orden para que sea tocada la trompeta y todos los redimidos puedan ser levantados. Y Él mismo los va a recibir con los brazos abiertos para que estén con Él para siempre. Y yo no podía dejar de gritar, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y de repente todo eso hermoso se desapareció y yo ya estaba de regreso en mi cama. Y estaba gritando todavía, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y algo que yo he notado es de que mientras yo estaba allá, yo sabía que estaba alabando, glorificándole a Dios, pero yo no sentía lágrimas. Pero cuando desperté, mi rostro estaba lleno de lágrimas, estaba adorando y glorificando a Dios. Y entonces, en ese momento mi esposa se despertó, me preguntó que qué estaba pasándome y pues le conté a ella la experiencia que estaba viviendo. Nos pusimos a orar, a clamar a Dios, porque el rapto de la iglesia es muy pronto. Lamentablemente, mucho cristiano se está durmiendo. Mucho cristiano se está separando ahorita de la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia por todo lo que está sucediendo, no quieren ir a buscar a Dios por no ponerse la máscara o lo que sea. Prefieren mejor quedarse en su casa y a veces estando en la casa ni siquiera quieren buscar a Dios. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, el día jueves, este jueves que pasó, nuestro hermano pastor estaba predicando también. En esa noche él predicó acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, predicó acerca del rapto de la iglesia. Y mi esposa y yo nos gozábamos porque era una confirmación de que lo que Dios me mostró a mí en la visión, nuestro amado pastor en la noche lo estaba dando en el mensaje que da hacia la iglesia todos los jueves. Así es de que yo le insto, mi amado hermano, a que no desmayemos, a que sigamos buscando a Dios, porque Jesucristo viene por su novia, por su amada. El Espíritu Santo está listo para llevársela y presentársela a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuál es la creencia de cada quien, pero lo que yo sí sé es de que Jesucristo no dejará a su novia a que pase la tribulación. No sé si usted crea que va a ser a mediados de la tribulación o a finales de la tribulación. Lo que yo sí creo es de que Jesucristo no dejará a su novia a que pase la tribulación, porque el rapto de la iglesia es inminente. El rapto de la iglesia es muy pronto. Así es de que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y espero en el Señor de que este video sea de grande bendición, y compártalo con sus familiares, con sus amigos. Compártalo para que la fe de todos pueda crecer y así que todos podamos ser levantados el día que la trompeta del Señor suene. Amén. Bendiciones.